¿Qué tal, amigos? ¿Celebró usted anoche como debe de ser? Como todo mexicano patriota y bien nacido. ¿Tomó usted una buena dosis de tequila o de mezcal? ¿Gritó usted con ese fervor patrio, ¡Viva México, cabrones! Si hizo usted todo eso, es un buen mexicano. Hoy, 16 de septiembre, es el día del desfile, tradicionalmente así se le identifica. Las Fuerzas Armadas marcharán en un recorrido que es bien conocido por aquellos que viven en la Ciudad de México. En las principales ciudades del país se celebrará lo mismo, un desfile cívico-militar. Hubo también la ceremonia del grito ayer en la noche, de tal manera pues que hoy estamos pletóricos, imbuidos de fervor patrio. En consecuencia, voy a hablar hoy, voy a comentar con usted ese tema o ese concepto muy mal utilizado y las más de las veces se ignora su verdadera significación e importancia en los tiempos que corren. La independencia de un país. El concepto no es nuevo. El concepto de la independencia de los países o de un país frente a otro es un concepto viejo. Pero a medida que la humanidad avanzó, a medida que los países se fueron consolidando, que surgieron los estados ya en la forma moderna como los conocemos, y durante el transcurso del siglo XIX quizá, ya de una manera más clara, el concepto de la independencia entre los países empezó, si no a debilitarse, a mostrar algunas pequeñas grietas. Y esto se debió a la intensificación de los intercambios comerciales y de otro tipo, capitales, movimientos demográficos entre un país y otro, de tal manera pues que aquello que se consideraba inalterable o grabado en piedra, la independencia o ser independientes, empezó también a verse un poco de modé, dirían en mi tierra, fuera de moda, pues, o fuera de época. Después de la Segunda Guerra Mundial, este proceso de cambiar el significado del concepto de independencia de los países es cuando sufre una gran transformación. Empieza a darse una relación cada vez más intensa y profunda entre las economías en el mundo. Algunos países se mantuvieron todavía durante 40 o un poquito de más años en la autarquía, en el aislamiento completo. México fue uno de ellos. Y no solo esos países se mantuvieron en ese aislamiento y ese rechazo de lo exterior o de lo ajeno, sino que además, en una muestra de estupidez y de ignorancia, se enorgullecían, particularmente la clase política y no pocos intelectuales, de ese aislamiento, de esa posición de rechazo a lo que venía de fuera. ¿Por qué? Porque, por supuesto, tomando en cuenta las diferencias de tiempo y lugar, aquello que en México era una frase casi sagrada, como México no hay dos, y decía algún malqueriente de nuestro país, y qué bueno, si el mundo con un México, ¿cómo anda ahora? ¿Se imaginan ustedes cómo andaría con dos? Esa forma casi cavernaria de gritar, como México no hay dos, o viva México, cabrones, simplemente expresaba un sentimiento o un complejo de inferioridad al mundo al cual le negábamos toda posibilidad de ser mejor que nosotros. México, pues, era el ombligo del mundo, era lo máximo que había. Sin embargo, esa escenografía montada o ese discurso funcionó durante algunos decenios. Sin embargo, a medida que el modelo económico de desarrollo que habíamos aplicado durante ese mismo periodo, 40, 50 años, empezó a mostrar sus profundas debilidades, al grado tal de que en 1987
debimos obligadamente abrir la economía e integrarnos a ese gran movimiento que quizá se vio de manera más clara y masiva después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, debimos incorporarnos a la globalidad. Bien, viene luego el Tratado de Libre Comercio en esa integración más acelerada y más intensa que en los años anteriores con Estados Unidos y Canadá. De tal manera, pues, que ya como actores importantes en las grandes corrientes del comercio internacional, México formaba parte de un gran conjunto de países cuya realidad era, más que la independencia, era la interdependencia. Nosotros producíamos algo que era bien recibido y necesitado por otras economías u otros países u otras sociedades, si gusta usted, y a la inversa. Nosotros nos beneficiábamos de esas cosas o de esos productos que se fabricaban en otros países de mejor calidad, de mejor diseño, tecnología más avanzada y a un precio más barato que las porquerías que fabricábamos en México. De tal manera, pues, que hoy la interdependencia es, como dicen en inglés, the name of the game, el nombre del juego. Hoy, quien pretenda aferrarse a un concepto decimonónico, vamos a decir, o a un significado decimonónico de la soberanía, está sufriendo graves consecuencias. Hoy no es posible aspirar a modernizar un país, a modernizar una economía, si no se entiende la ventaja y la utilidad que tiene la interdependencia. Y esta interdependencia, que en un principio fue quizá nada más económica, dio paso luego a la interdependencia política. Hoy hay figuras delictivas como el terrorismo, por ejemplo, la trata de personas, el narcotráfico, que no respeta las fronteras políticas entre los países. De tal manera que una vez más se requiere de la colaboración entre países para combatir esos delitos o esas bandas delincuenciales que no respetan, como dije, frontera alguna. De tal manera, pues, que ya tenemos completo el panorama de la interdependencia. Hay una interdependencia económica, luego dio paso eso a la interdependencia, vamos a llamarle política y de combate al delito, y también hoy quizá debamos agregar una interdependencia que surge de la colaboración entre las diferentes agencias de inteligencia de los países para combatir a esos mismos delitos transnacionales o transpaíses que son drogas, trata de personas, pero también el terrorismo. En esas condiciones, pues, que espero haber sido claro, hablar a estas alturas del partido de la independencia de México, claro, quizá como un grito, o ya uno medio incróspido, ya borrachón, lanza uno, bueno, se acepta ese exabrupto. Pero ya hablar seriamente de que vamos a luchar y defender nuestra soberanía, porque ese concepto de soberanía está íntimamente ligado al de independencia. Pero otra vez vemos un proceso donde países disímbolos, diferentes en cultura, en historia e incluso en niveles de desarrollo económico, han debido ceder poco a poco una parte de su soberanía en aras de obtener un beneficio mayor. El ejemplo claro de esto, más allá del Tratado de Libre Comercio, para que no se piense que soy un defensor a ultranza del tratado, aun cuando pudiera serlo, pero recordemos el proceso de construcción de lo que hoy es la Unión Europea. Un grupo de 6 países que empiezan colaborando en la Europa de la posguerra en cuestiones de hierro y acero, luego da paso a una colaboración más intensa hasta que se forma el Mercado Común Europeo, luego viene la Unión Monetaria y luego la Unión Europea con 27 o 28 integrantes. ¿Y qué se da?
¿Qué se ve diferente ahí en la Unión Europea como bloque frente a lo que habíamos visto antes? Que se está cediendo un poco de soberanía. En algunos aspectos hay una norma europea para la Unión Europea por encima de las reglamentaciones de cada país. Vemos entonces pues cómo hoy la realidad nos dice que hablar con esa visión del siglo XIX de la soberanía, de la independencia, no pasa de ser, pues iba a decir algo ridículo, pero sí algo totalmente fuera de la realidad. Por supuesto que no le estoy tratando de vender a usted la idea de que debe olvidarse de México, de los valores patrios, del himno, la bandera. No, no, no. Lo que estoy tratando de explicar, espero lograrlo, es que en las condiciones actuales y para los próximos años hay que hablar de interdependencia, de integrarse con otros países, ceder un poco de soberanía en algunos aspectos para obtener un bien mayor. Alguna reglamentación común, por ejemplo, vamos a suponer que 3 países como Estados Unidos, México y Canadá deciden establecer o crear un cuerpo de reglamentaciones, por ejemplo, en materia de salud. En esas condiciones, ¿qué significaría? Que la COFEPRIS tendría que perder algunas de sus facultades, pero la FDA también y la correspondiente agencia gubernamental canadiense, y crear una reglamentación común. Eso facilitaría mucho las cosas, estimularía los intercambios comerciales y favorecería también a los consumidores. ¿Por qué? Porque estaríamos con la seguridad de que un medicamento ha sido certificado para 3 países, de tal manera que eso le daría confianza a usted como paciente, por ponerlo de alguna manera. Así entre muchas otras cosas. Evidentemente, hablar en estos momentos de una unión monetaria donde desapareciera el dólar canadiense, el dólar de los Estados Unidos, el peso mexicano, es una ilusión. Pero también se decía lo mismo en Europa cuando se empezó a hablar del euro como moneda común, como divisa común. Termino este comentario pidiéndole a usted un gran favor. Cuando escuche usted a alguien hablar o aferrarse, es que México y su independencia, México y su soberanía, sáquele la vuelta. No discuta con él porque va a terminar peleándose o perdiendo la amistad o una relación de cierto afecto con esa persona. Quien así insista en hablar hoy es que la independencia hay que defenderla o la soberanía, eso no tiene la menor idea, es menoridio, no tiene idea de lo que está diciendo. Hoy, repito pues, en el mundo, al margen del país que quiera usted, debemos hablar de interdependencia económica y también de la cesión de pedacitos de la soberanía de un país. Dicho de otra manera, está ese país o ese gobierno abdicando, está cediendo un poquito de su capacidad de decidir en ciertos temas o en cuestiones muy específicas para que se genere una reglamentación igual con otro país o con otro bloque económico. Eso ha probado que lejos de ser negativo, es positivo para intensificar el intercambio de mercancías, de servicios o de bienes de capital, capitales, etcétera, en vez de generar perjuicios. Sin embargo, México tiene un gran problema en lo que se refiere a la mentalidad que es propia de los mexicanos. Seguimos todavía estando en muchos aspectos en el siglo XIX. El siglo XIX ya acabó, es más, ya acabó el siglo XX. Estamos a punto de que se termine el segundo decenio del siglo XXI. Por eso hay que pensar de otra manera. Hay que partir de la nueva realidad en el mundo para que podamos aprovechar esos avances y generar un México moderno, un México abierto, un México que aprovecha la interdependencia y no cuando se emborracha grita viva la independencia, que hoy ni siquiera la República Popular China puede presumir de que es un país en plena independencia. Eso ya no existe. Hoy tenemos pues interdependencia, tenemos colaboración en áreas
estratégicas tan importantes como es la inteligencia que se recaba, el combate a grupos terroristas o a grupos delincuenciales que trafican con drogas o trata de personas. Por eso yo le pido en este 16 de septiembre, cuando estamos imbuidos todos de fervor patrio, eso no nos debe obnubilar el pensamiento para decir: queremos un México interdependiente con los mejores países del mundo. Queremos un México que se integre a grandes bloques comerciales para que pueda aprovechar los avances de esos países o de quienes integran ese bloque para darles un mejor nivel de vida a los mexicanos y sobre todo sentar las bases de un mejor futuro. Por eso yo le pido, celebre este aniversario del inicio de la Guerra de Independencia, sin olvidar que hoy lo que está en juego es construir más y más profunda interdependencia y una mayor y más estrecha colaboración entre países y bloques económicos regionales. ¿Para qué? Para que juntos combatamos flagelos como los que he mencionado. En esas condiciones, pues, aquel que grite como México no hay dos, no le haga caso. Y si hay otro por allá que diga viva México, cabrones, tampoco le haga caso, porque lo único que va a lograr es un pleito que le va a amargar el día y quizá hasta la amistad pierda. Lo que queda de las fiestas patrias, disfrútelo, pero no olvidando esa palabra que es la regla hoy: interdependencia más que independencia, que viene siendo un negativo aislamiento, rechazo de lo ajeno, que nos puede servir mucho en determinadas áreas de nuestra economía y la vida política. Muchas gracias y lo espero mañana, ya con las cápsulas, videocápsulas diarias aquí, con Ángel Verdugo, en este espacio que es de usted también. Gracias.